Claudia Sofía Corichi García es una destacada activista y líder política mexicana, conocida por su incansable lucha por la igualdad de género y la participación política de las mujeres en México. En su carrera política, Corichi ha ocupado varios cargos importantes en el gobierno de México. Fue senadora plurinominal en la 60ª legislatura y secretaria de la mesa directiva del Senado de la República, representando al Partido de la Revolución Democrática. Además, ha sido diputada federal por Movimiento Ciudadano en la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados. En 2015, Corichi se unió a la organización 50+1, que busca promover la igualdad de género y la participación política de las mujeres en México. Escribe una columna semanal en El Sol de México y publica artículos una vez al mes en la revista digital de Expansión Política. Fue conductora del programa internacional Pulso Fórmula de Grupo Fórmula y ha participado en diversos libros y publicaciones sobre anticorrupción, fiscalización e igualdad. Ha sido reconocida por su labor en la campaña Clics contra el Cáncer y ha participado en eventos y foros que buscan promover la igualdad de género y la justicia social en México. Ha recibido varios premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Patria 2024 y la nominación como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes en 2024. Claudia Corichi es un ejemplo de liderazgo, determinación y compromiso con la causa de la igualdad de género y la justicia social en México. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Pues estamos aquí en otro episodio más en Ruta, pero pues miren, me da mucho gusto, ya tal ustedes como vieron la semblanza, estamos acompañados el día de hoy de una gran mujer. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy Claudia Corichi García. De verdad, Claudia, me da mucho gusto tenerte aquí en Nosotras en Ruta y que pues saludemos a las compañeras que pues estoy segura, esta historia de verdad no solo les va a impulsar, las va a motivar, sino también les va a dar una esperanza de las que muchas veces decimos, ¿se puede? Claro que se puede, porque hay guerreras como ella aquí a nivel nacional. Bienvenida, mi querida Claudia. Muchísimas gracias, querida Beatriz. Sabes que te quiero mucho, pero además coincidimos en muchos temas y en muchas causas. Muchas gracias por invitarme a este gran programa, que han pasado grandes invitados por aquí. Sí. Así a ver cómo nos va. Muchas gracias, mi querida Claudia. Pues yo estoy segura que toda la historia que nos va a contar Claudia, de verdad, no solo va a ser inspiradora, sino también es una gran luchadora de muchas causas, no nada más de una, y ahorita ustedes van a escuchar. Mi querida Claudia, pues cada vez que tenemos aquí a una invitada, a una compañera, pues siempre le preguntamos quién es, en este caso, quién es Claudia Corichi García. Bueno, soy yo creo que una feminista, eso es algo, soy una mujer que es feminista, pero una feminista de una generación que me tocó que mi madre, que nuestras abuelas, que las que nos antecedieron, rompieran muchos techos de cristal, nos abrieran los ojos, nos abrieran también el corazón a entender muchos siglos de opresión, muchos siglos de desigualdad. Soy feminista, soy mamá, soy una mujer también, pues soy esposa, pero soy una mujer comprometida con mis causas, con lo que me apasiona. También soy funcionaria pública y bueno, pues soy también presidenta de esta colectiva que me apasiona el trabajo ahí, 50+1 Nacional, y algo que además incluye a muchas mujeres de diversas visiones, de diversas tendencias políticas, pero que nos aglutina y nos une en torno a la igualdad, a la lucha contra las violencias hacia las mujeres, hacia las infancias y también el empoderamiento y el liderazgo de mujeres. Así es. Y yo quiero compartir que la primera vez que vi a Claudia, y la verdad es que me impactó, fue en una ponencia que ella estaba dando sobre el tema de todo lo que nos hace falta como mujeres construir. Pero ¿cuándo nace en ti, mi querida Claudia, este trabajo, uno hacia la política y después cómo encauzar todas estas necesidades que has ido viendo conforme a tu historia de vida, encauzarlas hacia las mujeres? Bueno, vengo de una familia política en el lado de mi madre. Mi padre no, mi padre era un hombre más intelectual, aunque sí, mi padre fue del Partido Comunista. Mi padre llega a Zacatecas a formar la Facultad de Economía de Zacatecas, conoce a mi madre, hija de un militante priista, exgobernador priista, pero mi madre siempre quiso militar en la izquierda. Dice que cuando vio lo del 68 se aterrorizó de lo que estaba haciendo el Estado mexicano y la represión. Conoce a mi padre,
ambos participan en el Partido Comunista, se casan y después, bueno, pues mi madre estaba embarazada de mí cuando se van a Puebla, mi papá como director de la Facultad de Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y la verdad es que, bueno, pues yo sé todo esto porque un día me encuentro, sé de la persecución, porque empiezan en una etapa muy dura. Por una parte él era director de la Facultad de Economía, pero por otra parte los perseguían por su visión de izquierda. Y yo me entero de esto porque un día soy niña pequeña, quizá unos 8 años, y me encuentro un cartel donde estaban buscando, diciendo que si veían a mi papá y a una lista de 5 personas más, había que matarlos. Y entonces lo encuentro en un portafolio en el estudio, ya sabes, la curiosidad de una niña. Sí. Y le pregunto a mi mamá y a mi papá por qué era eso. Mi papá se queda callado. Mi mamá me dice, porque somos de izquierda, porque éramos comunistas. Cuando yo le pregunto eso, seguramente ya iban en el Partido Socialista, mi papá deja de participar, le da mucha preocupación su familia. Deja de participar políticamente, se dedica a la parte nada más de la academia, después de la administración pública, pero mi madre se queda apasionada con los temas. Yo te quiero decir que cuando yo era niña, además de saber esto y de decir, entonces, pues ser de izquierda, en esa época ser comunista, un partido comunista, ojo, que estaba en contra incluso del totalitarismo del Partido Comunista Soviético y de otros más, era un partido realmente casi socialdemócrata, aunque se decían comunistas. Pues yo veía que mis papás eran así, gente intelectual, y también te quiero decir que en la casa mi mamá recibía a muchas gentes que venían sobre todo de Centroamérica y de Sudamérica, de las dictaduras, y me tocó convivir con ellos. Yo creo que eso me cimbró. Me acuerdo mucho de 2 amigos que tenía mi mamá, que eran una pareja guatemaltecos, Simón y Sofía, o eran sus nombres, nunca supe sus nombres reales porque eran sus nombres, y venían de Guatemala. Al final ella fue torturada y desaparecida, pero vivieron en mi casa. Entonces para mí saber que había sido así, ver a mi madre llorando, conmovida, ver las historias de quienes iban de El Salvador, ver las historias, porque además en la casa llegaban muchos de ellos cuando venían huyendo de esas dictaduras, en lo que se colocaban tal vez en una universidad, en lo que encontraban un trabajo, sobre todo recibiendo a mujeres que venían de estas dictaduras. Pues yo creo que eso me marcó mucho. O sea, me marcó mucho en el sentido de decir, tiene que haber otra manera que las cosas pasen, y también en saber que a muchas de las mujeres, cuando se les agrede, sus cuerpos son, digamos, un botín de guerra. Y entonces esas cosas, que aunque eres niña, vas escuchando algunas cosas, vas viviendo estas pérdidas, estas situaciones. Yo creo que a mí me marcó mucho. Después, sí, yo fui hija de la escuela pública, solo la secundaria la estuve en una escuela particular, que era una escuela además muy de izquierda, que era una escuela activa, que llevaba el nombre de Freire, de Paulo Freire, el Centro Activo Freire. Fue el único momento que pasé en esa etapa en una escuela privada. Yo fui hija de la escuela pública. Me fui a la prepa de la universidad, después me voy a la Facultad de Economía de la UNAM, decido ser economista, y ahí me empiezo a involucrar también en el movimiento estudiantil, en el movimiento anticuotas, porque yo decía, yo sí lo puedo pagar. La verdad es que no teníamos en ese sentido un problema, pero sí es cierto que otros muchos compañeros míos no. Y bueno, nos metimos en la ruta de la lucha estudiantil, formamos un equipo, un grupo que se llamaba Unión Estudiantes de Economía, y empezamos a trabajar muchas temáticas de las reformas del plan de estudios. Y bueno, pues ahí me meto más en la política estudiantil. Yo no quería ser de ningún partido, a pesar de que mi papá no militaba ya, pero mi mamá sí militaba en esa época ya en el PRD de aquel entonces. Y yo decido no meterme mucho, porque yo además fue el movimiento zapatista, y yo era así como muy aguerrida. Yo quería ir y conocer al subcomandante Marcos. Sí, era muy, muy famoso. No, además era como decías, no había jovencita que no quisiera ir y conocer al subcomandante, por lo menos no en la Facultad de Economía de la UNAM. Y entonces, bueno, pues estudio economía, conozco a mucha gente de pensamientos muy diversos, muy diversos.
Y yo creo que eso fue una formación importante. Después soy consejera técnica, de la Facultad de Economía. Peleó la consejería universitaria, me quedó un voto, pero estuvimos pues luchando mucho desde la parte estudiantil. Y después sí empiezo a hacer una carrera partidista desde la juventud y desde el tema internacional. Fui vicepresidenta de la Internacional Socialista de Jóvenes. Después me incorporé a la administración pública. En primer lugar, mi primer puesto en la administración pública fue cuando Arnoldo Martínez Verdugo llega a ser, pues en esa época, delegado de Coyoacán. Fui su secretaria particular unos meses. Después, pues regreso a hacer cosas con el maestro Enrique Semo a la Facultad de Economía, siendo su adjunta, una adjunta demasiado rebelde, pobre del maestro, porque yo le decía al doctor Semo, ay, ¿y por qué esto? Enfrente a los demás. Bueno, un desastre aquello de... Era yo rebelde. Y entonces, después me voy a Zacatecas, me invitan a trabajar a Zacatecas, al gobierno del estado. Me voy un tiempo. Y bueno, pues desde ahí, pero me voy a ser primero como directora de gestión social del gobierno de Zacatecas. En el 2001, era muy chavita, era todo un tema, pero me fui a conocer bien a fondo el estado, porque yo iba y venía a Zacatecas, y de pronto pues me voy a vivir allá, me voy a conocer todo. Después fui la coordinadora general de desarrollo social, pero me meto mucho en los temas de política social. Y bueno, pues se da con mi carrera bien, y trabajé mucho, conocí todo el territorio y las necesidades más grandes, y por supuesto siempre con una visión de que había que apoyar sobre todo a las mujeres. Entonces, bueno, pues ahí fue donde, digamos, arranco mi presencia en la administración pública, y después, bueno, pues hago muchas otras cosas partidistas, luego me meto en una carrera ya más legislativa, pero yo creo que fue para mí un parteaguas poder muy joven incorporarme a la administración pública, con esta visión de política social, de desarrollo social, y poder encauzar muchas inquietudes y además mucho ímpetu. Yo me casé ya grande, tuve a mis hijos ya grandes, o sea, es decir, no fui una mamá joven ni una esposa joven, y entonces eso me permitió durante muchos años hacer muchas cosas y dedicarme de tiempo completo pues a la administración pública, a la política social. Y después, bueno, pues en 2006 gano la candidatura plurinominal a ser senadora de la República. Sí, claro. Y pues fui senadora 2006, 2012. La verdad es que ahora digo, híjole, ojalá hubiera sabido todo lo que sé ahora, pero fui una senadora joven con ciertas inquietudes, siempre en la defensa. Creo que, querida Beatriz, a mí algo que me conmueve son las causas de la defensa de los derechos de nosotras las mujeres. O sea, eso para mí es no solo porque mi mamá, sus amistades, mi visión es de una mujer feminista, sino porque además creo mucho que tenemos que transformar culturalmente nuestro país y el mundo. O sea, no es solo el país, es todo el mundo. Y bueno, pues mis trabajos eran al respecto, pero luego ahí mismo me hago presidenta, bueno, me hago a punta, ya saben que esto no es fácil, sí. Pero sucedió, como me hacen presidenta de recursos hidráulicos y tuve que aprender del tema, me metí a fondo a aprender, creo que aprendo rápido, eso es una ventaja. Tenía un asesor que me decía, usted aprende muy rápido, y qué bueno, porque entonces aprendí rápido, me puse a estudiar mucho, y fui presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Fui la primera mujer que fue presidenta de esa comisión en el Senado, una comisión como muy de hombres, sí. Muy técnica, y bueno, pues hice una vida y una carrera legislativa. Después me lancé a una candidatura, muy bien. No la gané, pero me quedé con muy buena votación en mi estado. Me casé, y dicen que de las cosas que parecen crisis vienen oportunidades. Sí. Me di la oportunidad de estudiar, puse una consultoría y tuve a mi hijo, y la verdad es que fue una etapa muy provechosa para mi vida. Luego regreso a la Cámara de Diputados y bueno, pues ya con mucha claridad de qué temas quería tocar, de los derechos de la infancia, igual del tema de la política de igualdad, pero me meto mucho en el tema de la lucha anticorrupción y de rendición de cuentas, y esto me ayuda pues a formarme en ese sentido, y a hacer lo que hoy hago, que es trabajar en la Auditoría Superior de la Federación, pero también a saber que aunque esté en un órgano técnico,
esta inquietud de participar desde sociedad civil, ya no partidistamente, pero sí con la política de la igualdad, la política feminista en todos los espacios, pues era una visión de vida. Entonces, pues eso es un poco, en resumidas cuentas, de dónde vengo, de dónde viene también esta visión y también cuáles son los temas que yo he trabajado. Y mi querida Claudia, bueno, que es extensivo, yo como se los dije, una mujer muy práctica, pero muy metida desde muy jovencita. Y en este sentido, mi querida Claudia, ¿cuándo tú empezaste a notar que tú dices, yo empecé en el tema de la administración pública muy joven, desde entonces a ti ya se te habían abierto las puertas, las mujeres que nos antecedieron, sí realmente lograron romper estas barreras para que nosotras las mujeres pudiéramos acceder y en tu caso estar en estos espacios, en el Senado de la República. Tú cuentas tu historia de, fui la primer presidenta, ¿no?, que encabezó una comisión, que queremos decirlo aquí, es muy complicado encabezar una comisión, ya sea en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados Federal, porque es una gran responsabilidad y tal como lo dice Claudia, o sea, si hay que estudiar, hay que, o sea, no, incluso ser secretaria de una comisión, claro, hay que estar preparados, pues, ¿no? Porque no nada más se trata de llegar y sentarse y levantar el dedo o lo votamos. No, y a las mujeres además se nos exige, o sea, hay una visión, querida Beatriz, y tú lo sabes, lo has vivido, se nos exige más. Sí. O sea, es decir, tenemos que probar doblemente que somos capaces. Porque a mí sí me decían, no, pero ese no es tu tema. Oye, pero soy economista, puedo aprender. Todos los demás están aprendiendo y además me voy a meter y voy a tener un buen equipo de asesores y además yo me voy a meter. Pero eres mujer y entonces tienes que demostrar doblemente. Y sí nos cuesta, es decir, sí abrieron estas brechas nuestras madres, nuestras abuelas, muchas mujeres que nos antecedieron. Y además yo diría que además para eso sirven yo y por eso me siento tan orgullosa como presidenta de 50+1 de que las organizaciones de sociedad civil sí abren camino, sí hicieron una transformación y sí fueron las que pusieron el dedo en la llaga desde hace siglos, o sea, abriendo espacios a punta también de revoluciones, de transformaciones, de marchas y de protestas, que a nadie le extrañe eso. Pero creo yo que no es tan fácil, o sea, es decir, suena fácil, pero es profundamente complejo. Y una vez que uno llega, también es complejo mantenerte, claro, o sea, sostenerte ahí y además ser valorada por tu trabajo y por tu capacidad, que siempre te están poniendo a prueba. Y hay además, se nos juzga, sobre todo además en esa época en las entidades federativas, había mucha violencia política en razón de género, que no sabíamos qué era, la sentíamos y sentíamos que era algo de violencia, pero no sabíamos cómo expresarla. O sea, sabíamos que si eras mujer, hablaban de ti, de tu vida privada, de tu peso, tú lo sabes. Empiezan a decir, subió de peso, bajó de peso, no está casada, ¿qué será? ¿Cómo se ve? O sea, es decir, nos juzgan por nuestra apariencia física y por nuestras relaciones, más que por nuestra capacidad en muchos casos. Totalmente. Cosa que no hacen con los hombres, ¿no? Entonces no es fácil llegar, pero además cuando se llega hay que trabajar por sostenerse, mantenerse y además lograr transitar y resistir para poderte mantener en espacios de decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, si a esto le añadimos que todavía la cultura mexicana, sobre todo yo hablaría abajo en nuestras comunidades, si acá arriba en las grandes ciudades están, ¿no?, las mujeres en este auge de ya entramos, ya entró otra, allá abajo también, aunque ustedes no lo crean, también ya se empieza a abrir como esa ventana de oportunidades para las mujeres, pero todavía, por ejemplo, yo hablaría de mi estado de Oaxaca, hay autoridades que dicen, vamos al Congreso local y le pedimos a los diputados que nos den la oportunidad, que en vez de que sea, como la ley dice, de 50 y 50, la participación de hombres y mujeres, nos puedan entender que por ahora debemos seguir los hombres y las mujeres que nos esperen, ¿no? Y yo digo, ¿qué les pasa? Y a mí me sorprende aún más, Claudia, y yo creo que eso ya es un tema que tú finalmente vas a tener que ver. Perdón, está sonando el teléfono. Y que eso tú creo que lo has estado viendo constantemente, es cómo ayudar, apoyar, impulsar
a estas mujeres, porque ahora tú estás representando un colectivo a nivel nacional, un colectivo que fue creado a nivel internacional, que hoy tú encabezas a nivel nacional, y donde están todas esta gama de pensamientos, de ideas, pero que finalmente somos mujeres. Así es. Y que finalmente todas nos unimos en una sola voz. ¿Cómo le hacemos para que en un congreso donde hay mujeres, ya están las mujeres, que estas mujeres que llegaron a estos espacios sepan, les caiga el 20, que no por un gobernador, una gobernadora, una línea política, tienen que votar otra vez estas leyes en retroceso, cuando fueron otras? Hubieron mujeres que murieron, hubieron mujeres encarceladas por alzar este tipo de exigencia de voz, y que ahora ellas que ya tienen esta posibilidad de estar en estos espacios digan, le demos la oportunidad a los hombres y que las mujeres esperen. ¿Tú cómo No, yo lo creo ves? que no. Y yo les decía el otro día, y creo que esa es una reflexión que nos tenemos que hacer. Hemos avanzado mucho en México en representación política. Somos el primer lugar en representación política paritaria en las legislaturas y sobre todo en la legislatura federal a nivel mundial. Sin embargo, tenemos enormes retos y también oportunidades, pero también problemas en la incorporación de las mujeres, por ejemplo, a las oportunidades económicas en igualdad de condiciones. Pero sin embargo, en esto que estamos bien, no creamos que es para siempre, o sea, tenemos que seguir esta lucha. Necesitamos defenderla todos los días, porque hay países, yo comentaba, es increíble, uno ve las fotos, por ejemplo, de Irán en los años 70 y las mujeres andaban en minifalda. Hoy no se les pueden ver ni los ojos, Sí. Ya ni siquiera eso, ha sido brutal. Es decir, lo que creemos que hay de avances o los defendemos, y desde la sociedad civil estamos insistiendo y no permitiendo ningún retroceso, ni un ápice. Y yo sí soy una convencida, ni un ápice de retroceso, al contrario, nos falta mucho por hacer en otros espacios. Tal vez en el político hemos avanzado, pero esto tiene que reflejarse en el cambio cultural, social, hacia todas las mujeres, no nada más, y qué bueno que hay muchas mujeres o habemos muchas mujeres en espacios de decisión o de liderazgo, pero tiene que verse reflejada para todas las demás mujeres, y hay muchas cosas todavía por hacer. Entonces, creo que no hay que dar ni un paso atrás, que no hay que permitir ni un ápice en el retroceso del avance de nuestros derechos, que además no son concesiones. Somos, como dice nosotras, que nuestro colectivo se llama 50+1, somos el 51% de la población, casi el 52% en México. Es decir, lo que exigimos es lo justo que nos había negado esta sociedad, no solo en México, sino en el mundo durante siglos. Hoy vemos, en Argentina también, estaban las argentinas muy orgullosas de sus avances. Hoy vemos con un presidente pues con una visión muy conservadora y muy neoliberal, que están en un retroceso de sus derechos. Entonces, no demos por sentado que estos avances son para siempre, y esto nos llama a defenderlos todos los días a todas las mujeres, ya que también nos unamos. Exacto. Porque unidas nuestra voz es más fuerte, ya que cualquier cosa que suene retroceso, sigamos alzando la voz, pero no nada más. Yo creo que también es cierto que las violencias que se viven de manera cotidiana en México y en el mundo por las mujeres tienen que estar evidenciadas. Tenemos que sensibilizar y tenemos también que decir esto no puede seguir pasando, y ser una voz también de muchas de las que están viviendo una situación difícil, o de las que ya no están y han perdido la vida por sus luchas, y también muchas de ellas por el simple hecho de ser mujeres. Y ahora que tú estás en la colectiva, mi querida Claudia, como tú la presides, te has encontrado, así como con toda esta gama de pensamientos de muchas mujeres y de luchas propias también, ¿qué es lo que nos hace falta? Que tú que ahora que estás representando esta colectiva, dices, esto nos hace falta, pegarle más, insistir más, luchar más, dar la cara por estas necesidades. Ahora, que es tanto en el Congreso como en el Senado, como en la vida privada, como en la vida pública, ¿qué nos hace falta a las mujeres? Pues yo creo que lo que nos hace falta es también, el machismo es un asunto de los hombres y también de las mujeres en algunos casos. Creo que necesitamos una transformación cultural profunda para que quede claro a todas nosotras que si no nos transformamos, es decir, tenemos que obligar a la transformación a todas y a todos,
pero que el hecho de ser mujer no necesariamente significa conciencia de género. Yo creo que es ser mujer y también todos los días luchar por otras mujeres, por sus derechos, vivirlo diciendo, a ver, yo no puedo educar un macho, o sea, yo no debo educar un macho, porque si yo educo un macho, entonces, ¿cómo quiero que socialmente se transforme? Y además creo que tenemos que luchar todas juntas porque, lo que yo te decía, porque la representación de las mujeres, esta gran oportunidad que tenemos con la primera mujer presidenta de la República, con un gabinete paritario, con muchas mujeres en espacios de decisión, significa transformaciones muy importantes para el resto. ¿Por qué? Porque las mujeres seguimos siendo las más discriminadas, las más violentadas. La pobreza tiene rostro de mujer y de niña y de indígena. Es decir, hay muchas cosas transversales que cruzan estas desigualdades y que nosotras tenemos que luchar. ¿Qué creo que es muy importante? Dos cosas fundamentales. Una, la lucha contra las violencias hacia las infancias y hacia las mujeres, y levantar la voz muy fuerte en esto, exigir que no haya impunidad, exigir que haya justicia, exigir el respeto a los derechos humanos de todas las personas y a la dignidad sean una realidad todos los días, y educar no solamente a nuestros hijos, a nuestras parejas, a toda la gente que colabora con nosotras o que convive con nosotras, en que esto tiene que transformarse y creérnosla. Y el otro tema, creo que sí es muy importante, el empoderamiento económico de las mujeres. Si las mujeres empezamos a participar económicamente, ya participamos, pero somos invisibilizadas en las tareas del hogar, y participamos porque de ahí todos los demás, todo se sostiene, y esta sociedad se sostiene por las tareas de cuidados que hacemos, sobre todo las mujeres, que además las que trabajamos remuneradamente, tú lo sabes, de todas maneras trabajamos remuneradamente, trabajamos además en nuestra casa, así trabajamos es. De maestras casi con los hijos. Psicólogas. ¿No? De psicólogas, le llaman ahora carga mental también a todo lo que tenemos que hacer. Mientras hacemos todo esto, todavía estamos planeando, programando, organizando, haciendo citas médicas y poniéndonos siempre al último. Pero creo que es muy importante decir que el empoderamiento económico de las mujeres, su autonomía económica es fundamental. Si en las sucesiones, en la posesión de la tierra, por ejemplo, es muy pequeña hacia las mujeres, tenemos que cambiar eso, porque entonces si no, las mujeres se siguen quedando desprotegidas, sin recursos, sin una tierra que cultivar. Y bueno, pues tenemos que hacer transformaciones también para que las mujeres no estén solamente en el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque la mayor parte en el sector informal de la economía son mujeres. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no van a tener una pensión, significa que no tienen seguro social, significa que no tienen acceso a muchísimas cuestiones de seguridad social. Es decir, tenemos que cambiar esta ecuación para que haya más justicia en términos económicos también para las mujeres, porque además una mujer que es independiente económicamente tiene menos posibilidad de aguantar círculos de violencia. Y entonces pues tenemos todo va junto con pegado en ese sentido. Y es verdad, porque si no buscamos eso, es cierto, todas trabajamos, todas. No hay una mujer que yo vea que esté sentadita, pues, ¿no? O sea, no la veo. Sin embargo, todas aportamos, todas somos jefas de familia, todas organizamos, todas vamos adelante siempre en los temas, ya sea familiar, del trabajo, de los hijos, o sea, siempre vamos adelante. Así es. ¿Cómo tú, ahora sí, como la que nos representa esta colectiva, vuelvo a repetir, con toda esta gama de ideas, de opiniones, de sentimientos, de emociones, de niveles también socioeconómicos, porque tienes de todo en la colectiva, ¿cómo logras ahora en este congreso unir todas estas voces, todas estas mujeres con esos talentos, con esas ganas y garras para salir adelante? ¿Cómo logras hacer esto? Muchas gracias pues por comentarlo, porque sí, acabamos de pasar el Congreso Nacional, fue un esfuerzo muy grande, pero además muy fructífero. Yo creo que lo que se ha logrado es porque nos hemos dado cuenta de algo. Podemos pensar diferente, incluso hay gente que piensa, totalmente diferente en muchos temas, pero creemos en un tema
fundamental, que es la igualdad entre hombres y mujeres, que merecemos vivir en un mundo donde las mujeres no solo tengan la igualdad de oportunidades, sino que vivan sin violencias, y queremos también que nuestras hijas tengan otro futuro. ¿Cómo se logra? Poniendo por encima de las diferencias las coincidencias. Cuando hay temas muy complejos, pues tú sabes que los temas religiosos son complejos. De por sí ya, hablar de política y con mujeres políticas ya es complejo, pero poner los temas religiosos en general a un lado, poner algunos temas que nos dividen a un lado y poner las coincidencias por delante, creo que es reconocer que en las mujeres de diversas visiones políticas o que son unas de la iniciativa privada, otras luchadoras sociales, que en todas hay un enorme valor. Yo creo que todas las compañeras son muy valiosas y creo que mi deber como presidenta de 50+1 es lograr que nuestras coincidencias siempre estén por encima de cualquier diferencia. Hemos tenido un año de enormes retos, porque yo estoy muy satisfecha de que 2024 fue un año de elecciones. Y no solamente no terminamos con bajas o con ningún pleito interno, sino que encima crecimos. Nos consolidamos, ampliamos el número de mujeres e incluso las visiones, los orígenes desde partidistas, sociales, de las integrantes de nuestra colectiva, y crecimos también territorialmente, porque ponemos esto por encima de todo, las coincidencias. Y sí, por supuesto que a veces pensamos diferente, pero creo que hemos logrado aglutinar una fuerza donde sabemos que si nos mantenemos unidas, nuestra voz resuena más fuerte. Y entonces ha sido un enorme reto, pero también creo que reconocer en cada una de las mujeres que participan en esta colectiva cualidades. Creo que tenemos que poder abrir los ojos a decir, bueno, puedo no creer lo que ella, pero qué hábil es, qué inteligente es, qué echada para adelante es. Tenemos que reconocernos en nuestras diferencias y poner por encima nuestras causas. Y estoy convencida que más allá de cualquier visión partidista, si nosotras nos mantenemos unidas, si nos mantenemos fuertes y seguimos creciendo, y si hacemos esto que los hombres habían hecho mucho, a ver, ellos se ponían de acuerdo en ser grupo, y ellos se repartían todos los espacios y se ponían de acuerdo, y a veces echaban unos tragos y ya tú esto, compadre, tú esto, y se ponen de acuerdo. ¿Por qué no lográbamos las mujeres ponernos de acuerdo? Porque nos decían que las mujeres éramos complicadas, que juntas ni difuntas. Yo les digo, juntas y nunca difuntas, o sea, queremos al contrario, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Sí. Y creo yo que ahora nos toca el turno a las mujeres de construir frente a lo que han querido que sea la competencia, de saber que todas cabemos porque hay más espacios, y de saber que todas tenemos un valor y debemos ser reconocidas. Totalmente de acuerdo. Pues mi querida Claudia, de verdad nos has enriquecido mucho en este programa. Yo te esperaba, la verdad, ya. Gracias. Para que es para mí un honor estar contigo. Además, te quiero y te respeto mucho. Muchas gracias. Lucha. Y de verdad, pues aquí en Nosotras en Ruta hacemos un ejercicio, porque nos quedamos con esas palabras de ustedes. Y yo siempre lo digo, son palabras de sabiduría, pero sobre todo de estos años de experiencia que ustedes han juntado y que hoy se lo pueden compartir a otras mujeres. Claudia, desde tu perspectiva como presidenta, como mujer, como madre de familia, como esta luchadora que fuiste desde muy jovencita, ¿qué opinas de una mujer que ya encabece, en este caso, un colectivo de mujeres a nivel nacional? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es fundamental. O sea, tenemos que estar donde se tomen las decisiones, tenemos que empujar en todos los espacios, y creo que es el tiempo de las mujeres. Lo llamamos hacia el Congreso, es tiempo de las mujeres, porque lo vimos en todos los espacios, independientemente de una visión de cualquiera partidista o no partidista. Que hoy tengamos a la primera mujer presidenta de la República, que hoy tengamos tantos espacios de decisión, por una parte es una esperanza, y por otra parte es una enorme obligación de que las cosas se hagan mejor y que esto signifique más cosas en transformaciones para todas. Y creo que para mí es un enorme placer poder decirte que como presidenta de 50+1 me siento orgullosa de todas y cada una de las que integran esta colectiva,
y creo que necesitamos todos los días empujar más causas. Tú haces una lucha, por ejemplo, muy importante sobre la cultura de la paz, porque yo les decía el otro día, a ver, cuando me dicen, ¿por qué no nada más hablas de los derechos de las mujeres y de las niñas? Porque si no hablamos nosotros de las infancias, niños o niñas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar de las niñas y de los niños? Yo no he visto un colectivo, desafortunadamente, de hombres que defienda los derechos de la infancia. Qué triste que no, pero pues alguien lo tiene que hacer. Qué bueno que lo hagamos nosotras. Y en tu caso, cuando hablamos de cultura de paz, cuando hablamos de derechos de las mujeres de los pueblos originarios, creo que es también hablar de que tenemos que hacer una transformación y valoración de sus derechos humanos, de su dignidad, de su aportación a esta nación. Y tenemos, así como en el caso de lo que tú has venido trabajando, que reconocer que las mujeres jugamos en esto un papel fundamental para la paz, para el desarrollo, para la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, Claudia. Y pues ya por último, esta pregunta que es fundamental para nosotras en Ruta, que por eso fue creado, y lo comentaste ahorita, es el tema de la paz. Desde tu perspectiva, mi querida maestra, porque es maestra, de verdad me honra mucho, Claudia. ¿Para ti qué es la paz? Bueno, para mí la paz es la posibilidad de vivir con libertad, con el respeto a tus derechos humanos y a tu dignidad, que nadie esté por encima de otro, que nadie violente. Y son tiempos difíciles para la paz en todo el mundo y también en nuestro país. Son tiempos difíciles porque duele, a mí me duele profundamente el corazón cuando veo a todos estos niños y mujeres masacradas en Gaza. Me duele profundamente el corazón y creo que sería inhumano no darse cuenta que es una enorme injusticia lo que está sucediendo. Me duele ver a estas mujeres silenciadas de su voz en Medio Oriente también. Me duele también ver el caso, como a ti, como a mí, como lo hemos platicado, de esta francesa en un país de primer mundo, violentada y violada, sistemáticamente llevada por su esposo en una circunstancia terrible. Creo que Giselle hoy representa una esperanza para todas con una frase que hacemos nuestra desde la colectiva 50+1, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Me duele cada mujer que está lastimada, asesinada, violentada, cada niño, cada niña en este país, y creo que la construcción de una cultura de paz es la única manera en la que esta humanidad puede sobrevivir. O empezamos y vemos que la paz es fundamental en nuestros espacios locales, en nuestro espacio nacional y en todo el mundo, o francamente ni el cambio climático vamos a esperar, porque esta humanidad se va a acabar si no hacemos una construcción urgente de una cultura de paz que significa, sí, la defensa y de la dignidad de las personas, de los derechos humanos de todos, y de no poner los negocios por encima de todo, porque el negocio de la guerra es un negocio muy redituable para unos cuantos. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que poner por encima de todo la dignidad y los derechos humanos de las personas, y creo que en eso vamos juntas, en la construcción de esta visión, y creo que las mujeres somos las que más sufrimos también las guerras, somos botín de guerra, nuestros cuerpos son botín de guerra, y de los niños, las niñas y las mujeres, lo cual es terrible, y entonces tenemos el mayor ímpetu para hacer estas transformaciones, y ojalá podamos hacer esta construcción con todas y con todos. Muchas gracias, mi querida Claudia, presidenta de 50+1. Quiero comentarles, y aquí lo hablo con toda la libertad, este colectivo de 50+1 encabezado por Claudia, de verdad le agradezco profundamente el que también hayan alzado la voz por la muerte de nuestras dos compañeras allá en Oaxaca, de Adriana y Virginia Ortiz García. Muchas gracias, y de muchas compañeras que lamentablemente en mi estado, en Oaxaca, el tema del feminicidio se está dando y no entendemos para cuándo va a acabar, para cuándo van a poner un alto, para cuándo va a haber justicia. Pero sirva estas entrevistas, estos mensajes para decirles a todas nuestras mujeres, a todas a nivel nacional y a nivel internacional, que estamos juntas, y que, como lo dijo la presidenta Claudia Corichi, hay una presidenta ahorita en nuestro país, mujer, y yo creo que hoy es tiempo de mujeres, totalmente de acuerdo. Es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres, y hay que seguir construyendo. ¿O no es así, mi querida Claudia? Así es, hay que seguir construyendo, y yo reconozco mucho tu lucha para el pueblo triqui, pero además
efectivamente vamos a seguir levantando la voz ahí donde haya una injusticia, y queremos justicia, por supuesto, para estos feminicidios terribles. Queremos justicia porque queremos también dignidad y paz para todas y para todos, pero pedimos justicia por ellas, por las mujeres que han sido violentadas, por las mujeres que han muerto en brutales feminicidios. También pensar en sus familias es fundamental, porque hoy tenemos que hablar que en cada feminicidio también hay niños y niñas, madres, abuelos que se quedan desamparados, que se quedan lastimados, y ellos también merecen justicia. Y yo reconozco mucho este trabajo que tú haces hoy. Estoy profundamente orgullosa que también seas parte de esta colectiva, querida Betty, presidente, porque haces un trabajo también de visibilización y una visión social profunda que se requiere y en la cual contribuyes mucho. Así que bueno, pues vamos a seguir alzando la voz juntas porque se haga justicia en este caso y en muchos más. Así es. Pues miren, me dio mucho gusto de verdad estar acompañada el día de hoy por la gran presidenta Claudia Corichi, de 50+1, y pues miren, sigan a las redes sociales. Aquí va a pasar la cintilla tanto de ella, la de ella propia, sí, pero también la de 50+1 del colectivo, y pues saludarlos a todas. Me dio mucho gusto de verdad que el día de hoy nos acompañara la maestra Claudia Corichi García. Un saludo a todos y a todas, y muchas gracias, mi querida maestra, por estar el día, y presidenta por estar con nosotros. Muchas gracias, querida Beatriz. Un abrazo a todas quienes siguen, a todas y todos. Un gran programa, y me siento muy honrada de estar aquí. He visto a muchas grandes mujeres pasar por este estudio también, y decirles a todas, hay un cambio que es posible, hay una transformación cultural que es posible. Seamos parte de este cambio, y también no nos resignemos a quedarnos calladas. Busquemos los mecanismos, si es a través de las colectivas como 50+1 u otras, pero siempre busquemos levantar la voz por nosotras, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por las que vienen, porque este mundo sea diferente y porque México sea mejor. Así es. Un saludo a todos y a todas. Me dio mucho gusto saludarles. Nos vemos pronto.